Bendiciones, mis amados, aquí de vuelta con ustedes. Bueno, estamos hablando sobre, en una serie sobre la motivación, el entusiasmo y para quebrar definitivamente la apatía. Porque en este tiempo es donde de verdad el pueblo de Dios tiene que manifestar la gloria visible de Dios a un mundo que no sabe qué hacer. Pero qué confianza tenemos cuando la Escritura dice que ha llegado nuestra luz. Ha llegado la hora en que Dios va a resplandecer sobre nuestras vidas. Que un día estábamos como en oscuridad, como en medio de la noche, y que amaneció el día y amanecimos resplandecientes. Que Cristo se manifiesta sobre nuestra faz. Que la gente puede ver el poder visible de Dios en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Que nuestros patrones saben que les va bien porque nosotros estamos allí. Que Él depende de que nosotros bendigamos la empresa en que nos dan trabajo porque nosotros somos la gloria de Dios. Desean escuchar de nuestra boca la bendición que va a cambiar sus vidas, porque tenemos el poder y la autoridad de Dios para poder enseñar, para poder exhortar, para poder hacerlos reflexionar de que sí hay una oportunidad de tener la gente, de que siga yendo hacia el infierno, que tenga la oportunidad de escuchar un mensaje, no de cambio solamente, sino de cambio y de salvación, de restauración, de edificación. Pero para eso se necesita tener una actitud de conquista, una actitud en que vamos a una guerra día a día, pero que esa guerra ya está ganada. Que lo que tenemos que hacer es llevar a nuestro Señor en medio de las batallas, porque Él sí sabe vencer. Y que aunque se presenten aflicciones y dificultades, Él dijo, no temáis, tened ánimo. Tened ánimo, esforzaos un poco más, porque no has resistido hasta ahora, hasta la muerte. Levantad el escudo de la fe, resistid, resistid. Cuando Dios nos está hablando de tener resistencia, es hacerle presión a una fuerza que nos está impidiendo caminar. Pero no es que nosotros podamos vencer la fuerza, es pararnos allí con la autoridad de Dios para resistir la fuerza, hablar de la circunstancia día a día, momento a momento, hora a hora. Profeta, es que yo le hablé la semana pasada, sí, ¿qué ha hecho todos estos días? No, pues estaba esperando que Dios me lo dé. No, Señor, usted confesó un día, a la siguiente hora usted está diciendo, Señor, gracias. Señor, gracias porque tú dijiste que colocara petición delante de ti y que te rogara, te suplicara que eso era lo que tú habías pactado, por lo que tú juraste, que prometiste que lo ibas a hacer. Y yo estoy creyendo que todo lo que tú prometiste, que tú dijiste que en ti era sí, sí y no, no, yo fui por los sí, sí. Y yo te estoy agradeciendo de antemano y estoy expectante queriendo ver cómo te mueves. Eso es resistir. La constancia es la cantidad de veces en que nosotros estamos creyendo lo mismo. No estamos variando. Pero para poder llegar a eso, tú tienes que ser fortalecido en tu ser interior. Para que tu ánimo no decaiga, para que tu entusiasmo no decaiga, para que tu pasión no merme. Porque ¿sabes lo que es la apatía? El desánimo, el desaliento, el desinterés por las cosas, el pensar que ya todo se perdió, que no vale la pena, que tú vas a seguir así rodando hasta ver cómo se revienta esto por completo. Es que han llegado pensamientos a tu mente y tú los has enjuiciado mal, le has dado un mal juicio, porque dentro de ti no está la vida que cambia las circunstancias en la vida que tú vives. Dentro de ti lo que es conformismo, miedo, temor. Estás yendo con los millones de personas hacia el mismo abismo. Entonces no hay ese aliento, ese entusiasmo, esa pasión.
no hay ese deseo de esforzarse un poco más y salir a trabajar, a buscar que la respuesta se va a encontrar trabajando. Y que Dios va a estar en mis pasos de trabajo, Dios va a estar en los pasos de mi oración, Dios va a estar en los pasos de mi gratitud, Dios va a estar en los pasos de mi alabanza, Dios va a estar en los pasos de la veneración de su nombre, de saber que Él es el que provee, Él es el que me cuida, Él es el que pastorea, Él es el que me guarda, Él es el que me sana, Él es el que me provee, Él es el que crea para mí, es el poderoso para poder hacer, Él es el que gana las batallas, Él es el gran campeón. Cuando nosotros estamos fortalecidos de esa manera, no nos estamos privando de lo que ya es nuestro, sino que tenemos la determinación en medio de los momentos angustiosos del mundo y nos negamos interiormente, que es la resistencia, a que en nuestras vidas pase lo que le está pasando a todo el mundo. Tenemos que negarnos a que si ellos pierden, nosotros vamos a perder. No, Señor, el mundo perderá, pero la iglesia ganará, porque es el pueblo escogido de Dios. Tienes que negarte a las cosas que el mundo dice que están pasando, porque eso es la voz de un abismo. ¿Qué es un abismo? Algo en donde caer es muerte, llamando a otro abismo que es muerte, para que meterte miedo. Sino que nos vamos a enfrentar a las circunstancias, a los desafíos, con resistencia, con constancia, con perseverancia en lo que hemos creído que nuestro Dios va a hacer. Este es el momento de hacer valer el pacto de Dios. El momento de comenzarle a hablar al cielo, a las huestes de maldad, a la tierra donde vivimos, que tiene que producir, porque nosotros hemos creído en un Dios y hemos caminado en su reino. Ahora, si no lo has hecho, te veo en dificultades. Lo mejor que puedes hacer es arrepentirte y enderezar tu camino, cambiar tu manera de hablar y de pensar, comenzar a creer en lo que Dios ha dicho, moverte en lo que Dios dice, para que no decaiga tu ánimo. Empieza el camino, desecha la apatía, el desánimo, la indiferencia, la irresponsabilidad, el estar juzgando los pensamientos dentro de ti, como que lo que todo el mundo habla es lo que te va a pasar. Pero para eso tienes que seguir las recomendaciones de Pablo a Timoteo, en donde le recomienda que dedique su tiempo a la lectura de las Escrituras, a lo que le enseñan las Escrituras, a la meditación que hay en ellas, porque en ellas está la vida. Mira lo que le dice aquí, continuando con Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Eso me dice que si yo medito en las Escrituras, si yo reflexiono sobre ellas, si yo miro lo que Dios me está diciendo, ¿para qué tiempo es que Dios quiere que esto pase? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con su poder, con su autoridad y con su gloria? Para que sea manifiesta, porque dice que para que sea evidente a todos. Quiere decir que Dios quiere mostrarle a los demás, por intermedio mío, su gloria y su poder. Pero ¿cómo poder lograr que pase esto? Si no estamos deleitándonos y meditando y reflexionando sobre las Escrituras, sobre todas aquellas cosas que Él juró por sí mismo que las iba a hacer. Entonces le dice en el versículo 16, te voy a decir una cosa de las que tienes que tener cuidado, le dice Pablo a Timoteo. Ya te dije las que tienes que hacer y cómo las tienes que hacer. Ahora te voy a decir lo que tienes que tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién tiene que cuidarse? Ajá. De uno mismo. Tú no tienes que cuidarte de tu vecino. Tú no tienes que cuidarte de la gente en tu trabajo.
Tú no tienes que cuidarte de la gente en la iglesia. Tú no tienes que cuidarte de la gente en tu barrio. Lo más importante es cuidarte de ti mismo. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Bueno, quiere decir que me tengo que cuidar de lo que yo leo, cómo lo leo, qué es lo que yo pienso cuando estoy leyendo, cómo medito y reflexiono sobre lo que estoy leyendo, para sacar el mayor provecho de lo que me estoy colocando a hacer, porque él le dice que entrégate de lleno mientras yo llego, ocúpate en la lectura. Quiere decir que mi vida, la salvación de los problemas que tengo hoy, dependen de lo que yo pueda saber de lo que Dios va a hacer en mi vida. Me tengo que cuidar de cómo yo pienso dentro de mí. Si pienso en las cosas malas que me van a pasar, o pienso en las cosas que Dios dice que va a hacer con las cosas malas, en donde Él se va a evidenciar de tal manera que se va a mostrar a todos los que me conocen su gloria y su poder. Me tengo es que cuidar de mí mismo. Eso quiere decir que tenemos que dedicar tiempo para nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Gracias por levantar la mano. Sí, contigo. Contigo es. Eso quiere decir que yo tengo que ser responsable para separarme para el Señor, para abrir las Escrituras, leerlas, meditar, reflexionar sobre ellas en todo tiempo. Porque así mi ser interior va a comenzar a llenarse del poder, la fuerza que da la palabra, porque cuando nosotros entendemos que la fe se constituye por palabras que se traducen en vida en nuestra mente, porque si la fe viene por el oír y el oír de la palabra, quiere decir que yo voy a crecer interiormente en la medida que yo comience a conocer lo que mi Dios quiere hacer, lo que mi Dios ya hizo y que solo está esperando que yo me mueva en el vehículo de la fe para que su gloria sea vista a los demás. Por eso les recomienda cuidarse de él mismo. Si nosotros no tenemos ese tiempo disponible para Dios, pues como a Elías, tu camino va a ser muy largo. Y cuando te encuentres en necesidades, Dios te podrá preguntar, aunque tú no le oigas, pero escuchándome a mí es como si Dios te estuviera preguntando, ¿qué haces allí escondido? Esperando que yo te saque de la cueva, cuando te di la autoridad para abrir el cielo, para cerrar el cielo, para traer fuego del cielo a la tierra, para cambiar las circunstancias en la tierra, en donde los animales se estaban muriendo por sequía, los cultivos igual, y la hambruna era mucha, pero el profeta cambió también las circunstancias de las cosas en la tierra. Cambió las cosas en el cielo. Y ahora se desanima delante de un problema en donde está de por medio su vida y se olvida de ese Dios que fue en él autoridad, que fue a través de él poderoso, que mostró su gloria a través de él. ¿Por qué? Abandonó la cobertura de la palabra. ¿En dónde dice eso, profeta? Bueno, cuando él acepta y le dice, Señor, mátame porque no he sido mejor que mis antepasados. Quiere decir que los conocía de oídas. Una cosa es que tú oigas cada vez de la Biblia, en sermones, en tu iglesia, el jueves, el domingo, en lo que oyes en televisión, en el internet. Pero otra cosa es cuando se cierran todas esas páginas, incluido la Biblia, y tú tienes que empezar a moverte por lo que la palabra dice.
que no te coja el camino más largo para ti y metido en una cueva lleno de terror, que cuando pase aquel viento voraz que arrancaba las piedras y quitaba los pies de las montañas, estabas escondido. Y cuando vino como un huracán, estabas escondido. Y cuando vino el fuego, estabas escondido. Solamente quieres estar en Dios en los momentos apacibles, en donde estamos en la iglesia cantando coritos y levantando las manos, en donde hacemos una oración. Solamente ahí, en esa quietud, queremos estar en Dios. Él no nos llama a eso. Él nos llama a que en todo tiempo, tormenta, huracán, fuego, terremoto o apacible, nosotros podamos ver la gloria de Dios. Por eso es la invitación a Timoteo de gastarse para Dios en las Escrituras, en la reflexión. Y cuando tú reflexionas y meditas, a no ser de que solamente me pase a mí, uno comienza a agradecer a su Dios, uno comienza a alabar a su Dios, uno comienza a bendecir a su Dios, porque en la medida que te vas llenando de Él, te vas dando cuenta de qué Padre más amoroso, de qué Padre más responsable, que qué Padre más querendón, que no había ni sido formado el mundo y ya te amaba, que Él hizo pública su ofrenda para que tú vieras que el mundo lo había visto. Cuando le colocaron en la cruz el rey de los judíos, Él marcó su ofrenda. Dijo, ese soy yo. Para que no se te olvide nunca esa ofrenda es mía, dijo Dios. Pero no es mía para mí, es mía para ustedes. Qué recordatorio, ¿verdad? Cuando uno está reflexionando y meditando la palabra de Dios o los pensamientos de Dios, que es donde viene la combinación de pensamiento de Dios con palabra de Dios, que hacen en el corazón del hombre un hombre espiritual. Es donde se cumple que aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Es en donde tú vas a empezar a tener dentro de ti una fuerza que no te va a permitir estar postrado. Tú vas a pertenecer a los de levántate. Esa palabra que te la he mencionado tanto, que significa levántate porque llegó a la hora de un cambio que no has vivido. Cosas que tu corazón nunca ha recibido, ni tus ojos han visto, ni tus oídos han escuchado, son las que yo, tu Dios, he preparado para ti. Necesito que te metas en las Escrituras, que las leas, que las medites, que las reflexiones, porque en ellas está la vida. En ellas está la conquista, en ellas está la victoria. Pero ¿sabe cómo uno medita y reflexiona? No leyendo, sino cuando ya tus pensamientos, tu mente comienza a generar pensamientos de Dios. Porque ahí es donde las Escrituras se cierran y tú tienes que caminar entusiasmado, animado, esforzado, envalentonado, agigantado. Ese campeón que está dentro de ti se cierra la Escritura y sale a correr la fe para que se produzca lo que ella misma mencionó, que es tuyo y que es mío. Mira lo que le dice aquí mismo en Timoteo, devuelve unas paginitas, el 1:18, por ejemplo. Me encanta este. Tú sabes, no solamente la palabra es exhortiva para ti, o constructiva, o edificatoria, o a veces entra como una espada y te separa. Para mí también. Para Waleska que está aquí también. Para todo lo que nos escuchan, porque es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios hablando. Cuando no sucede eso, será el momento de cerrar aquí, porque es porque Dios no está haciendo lo que Él debe hacer, sino que estoy yo
tratando de ministrarte a ti almáticamente. Pero mira esto. Esta comisión te confío, hijo. Tú sabes, te estoy dando un trabajo para que hagas. En pocas palabras. Esto que él va leyendo aquí. Te estoy dando un trabajo para que tú hagas. Dice, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Primero, naufragar es hundirse en medio del mar, ahogarse, o en medio de una corriente de un río, o en medio de un lago, pero es en un lugar en donde tú estabas en una barca pensando que estabas seguro, y resultó que se quebró, se rompió, la hundieron, pero te fuiste a pique y naufragaste. Está hablando de que hay una fe que se cree que es buena, pero no es buena, una fe que se cree que es verdadera, pero no es verdadera. Profeta, ¿cómo es eso? Si la palabra fe tiene que ser verdadero. Ah, sí. Pero es que la fe se conforma en ti y en mí. La fe fue creada y hecha por Jesús para que tú y yo la hagamos. Ahora, tu fe, ella en sí es poderosa, pero en tu vida o en la mía puede ser débil, sin fuerza, sin potencia, sin respuesta de Dios, hasta el punto que te lleve a un naufragio. Ajá, profeta, eso está como duro. Sí, yo sé. Pero mira esto. Pelees la buena batalla guardando la fe. Quiere decir que si Él me está anunciando que pelee la buena batalla, tiene que ser que yo puedo pelear una batalla que es mala. Ay, ay, ay. Eso quiere decir que si yo peleo una batalla que no es la batalla correcta, me voy a encontrar yo peleando y no peleando la fe por mí. Esa es la diferencia entre la buena batalla de la fe. Porque en la batalla de la fe, ¿quién hizo la fe? Jesús. ¿Quién la construyó? Jesús. ¿Quién la exploró? Jesús. ¿Quién la enseñó? Jesús. ¿Quién mostró cómo la fe vencía? Jesús. Quiere decir que yo tengo que pelear mi batalla en Jesús para que sea la buena batalla de la fe. Tiene que ser que si la fe es poder ver lo que no es como si fuera, y la fe es Jesús, y la palabra es Jesús, porque el verbo se hizo carne. Ajá. Y el verbo era antes que todas las cosas, y todas las cosas fueron hechas por el verbo, y el verbo sostiene con el poder de él todas las cosas, y todas las cosas fueron hechas por el verbo para él. Quiere decir que si la palabra hizo las cosas, la palabra tiene preparadas cosas que están detrás de la palabra, esperando que alguien las crea y las empodere en autoridad para que se formen. Entonces, la buena batalla es hacerlo de esa forma. ¿Y cuál es la mala batalla, pastor? Perdón, ay, casi me enlazo otra vez. Profeta, lo que no quiero ser es pastor. Ay, santo, al principio casi que me muero cuando Dios me dijo que no iba a ser pastor sino profeta. Pero sé el trabajo arduo que tiene un pastor, y no es que yo le huya a ese trabajo, sino que le doy gracias al Señor que no me ha tocado allí, porque cuando veo la vida diaria de un pastor, mi corazón se anima a ver cómo yo puedo colaborar, porque lo que más necesita un pastor es colaboradores en espíritu. Pero bueno, ese es otro tema. Pelea la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia. Ok. Fíjate que habla de la fe y la conciencia.
La conciencia es aquel juez interior que te va a hablar, a decir, a juzgar. No solamente el pensamiento, sino el hecho. Entonces, cuando te habla de una buena conciencia, es que tu juez interior solamente puede decir, es correcto. Así como lo está haciendo, es bueno. Eso que está determinando, Dios dijo que sí. Eso que quiere empezar a hacer, Dios patrocina eso. Esa idea es de Dios. Ese movimiento que tuviste ahora almático con los hermanos, pero que lo hiciste de una manera almática en cuanto a que se refiere a que eran las cosas que tus sentidos deberían hacer carnalmente, pero te moviste en una manera espiritual, es correcto. Como también te puede juzgar y decirte, esa humildad que tú presentas es una humildad de careta, porque por dentro hay un egoísmo bárbaro. Por dentro está este hombre que está teniendo miedo de que todo el mundo le va a hacer daño. Donde por dentro está ese orgullo que no te deja cederle a los que vienen creciendo, porque piensas que si crecen igual que tú o más que tú vas a perder el puesto que tú tienes. Esa te acusa y te muestra todo eso. La que te habla de tus yo, de tus egoísmos, esa también te juzga. Y podríamos hablar así de muchas cosas que terminaría con el nombre de pecado. Cuando tenemos una conciencia que se para delante de la fe y le dice, ajá, todo está perfecto. Todo lo que tú dices, yo lo he creído. Y todo lo que tú dices que debería de hacer, yo lo he hecho. Y lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Una batalla dentro de tu ser interior, donde el dominio propio alcanzó todo el valor para controlar los pensamientos y obligarlos en Cristo a que se sometan a la palabra de Dios, derrumbando toda altivez y filosofía o conocimiento que se levante en contra del conocimiento de la verdad. Aquel que está dispuesto a derrumbar todas las murallas que por años lo han estado cercando, que porque lo aprendí de mi tatarabuelo, de mi abuelo, de mi papá, y así siempre se ha hecho, así lo voy a hacer, aunque estás equivocado, tú no estás llevando cautivo nada. Tú estás siguiendo atado a lo que estabas haciendo. Y así mismo podremos hablar de la vida espiritual. No que esto me lo enseñó el abuelo de mi pastor, y ahora, y yo soy así. Bueno, pues tú seguirás encadenado a una conciencia que te acusa de que lo que estás haciendo está malo, pero tú por tu religiosidad peleas la mala batalla de la fe. La buena batalla de la fe consiste en que yo me voy a apartar de todas las cosas, así las haya aprendido mal, me dispongo a reaprender, a reevaluar. Doy listo para darle mazo a todas las murallas con la palabra de Dios para que sean derribadas, pero a mí no me va a volver a atar, como está en Hebreos, en 2 de Corintios 11:3. No voy a volver a ser engañado en mis sentidos, así como lo fue Eva, tratando de sostener lo que no es válido, lo que no sirve, lo que no ha producido en mi vida, lo voy a desechar. La batalla está dentro de ti, por eso le decía a Timoteo, tienes que cuidarte de ti mismo. Esa es la lucha, esa es la guerra entre tú mismo, lo que piensas, lo que quieres hacer, lo que quieres decir, y lo que tu razón y tu lógica te enseñan contra la verdad de Dios. Pero seguiremos hablando de eso en el próximo clip. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.